Bueno, nuestro grupo es el número 5 y nuestro grupo es el número 5 y vamos a hablar sobre el diagrama de Molière, diagramas de fases, diagramas de propiedades. Las integrantes que componen este grupo son Bermúdez, Nicole, Canales Roxana, Guaguataís, Jiménez, Nicole, Medina, Nicole, Orrala, Marcela. Bueno, comenzamos. El diagrama de Molière. Diagrama de Molière o diagrama pH, presión y entalpía, fue creado en el año 1904 por Richard Molière en la conferencia de termodinámica en 1913 en Los Ángeles. Se dice que es la representación gráfica en una carta semilogarítmica, en la cual pueden representarse en un punto las condiciones del refrigerante, la cual pueden en cualquier estado termodinámico o en cualquier parte del ciclo. Aquí presento la gráfica donde se van a ver las líneas que representan esta gráfica. Bueno, aquí podemos ver el diagrama de Molière. Y aquí, a continuación, voy a comentarles cada una de sus líneas, que es lo que tiene el diagrama. Bueno, aquí podemos ver que en la línea vertical se halla la presión absoluta en escala logarítmica. Es importante prestar atención, ya que también se las puede encontrar como en una escala decimal. Es esta que tenemos aquí. Esta. Bueno, y en el eje de las abscisas podemos encontrar la entalpía específica en kilojoules sobre kilogramos del refrigerante. Es la que está aquí, entalpía. Bueno, y aquí nos dice que tenemos en el diagrama pH se distinguen tres zonas bien diferenciadas que corresponden a distintos estados específicos de refrigerante, delimitadas por la curva de Andrews, que es la U invertida que también se le llama. Ya. Esta de aquí podemos ver que del lado dice, la zona de vapor situada a la derecha de la curva tenemos, bueno, a la derecha de la curva podemos ver que tenemos el vapor. Esta zona de acá es vapor. Y la zona del lado izquierdo podemos ver que es la zona del líquido. Bueno, en el lado de la curva, de la curva de Andrews, podemos ver que aquí este va a ser el punto crítico. Ya, el punto crítico, ¿qué significa punto crítico? El punto crítico es donde ya no puede haber un cambio del líquido a vapor. También tenemos el líquido saturado. El líquido saturado viene a ser esta zona, ya como ven aquí, tenemos la campana de Andrews, de aquí para acá tenemos lo que es el líquido saturado. Ya. Y del lado derecho del vapor tenemos, asimismo, de aquí para acá tenemos el vapor sobrecalentado. Saturado, disculpe, vapor saturado. Y de esta zona abajo del vapor tenemos lo que es vapor sobresaturado. Y en esta zona
tenemos el líquido subenfriado. Bueno, continuamos. Bueno, tenemos aquí también las líneas que conforman nuestro diagrama, que son las isotermas, donde nuestra temperatura va a ser, siempre se va a mantener constante. Aquí la podemos notar. Bueno, y luego de decir de la parte de la parte izquierda, tenemos el líquido subenfriado. Bueno, continuamos. Le doy mi pase a mi compañera que va a continuar con la explicación de cómo se lee el diagrama de Molière. Bueno, yo voy a explicar cómo leer o cómo interpretar el diagrama de Molière, o mejor conocido como diagrama pH, o también diagrama presión-entalpía. Entonces, se supone que el diagrama de Molière es una representación gráfica de las características de un refrigerante. Por lo tanto, es distinto para cada uno de ellos. Por lo que podemos decir que el funcionamiento de una máquina frigorífica es complejo, ya que intervienen muchos procesos. Como ya dije, es distinto para cada uno, por lo que tenemos un ejemplo aquí que un refrigerante 134A, donde podemos observar que está dividida en tres fases: sólido líquido, zona sólida líquida, zona líquida vapor y zona vapor. Entonces, estas están separadas por una campana que vemos aquí de color verde, que también es denominada curva de Andrew. Esta curva nos va a permitir que limite y podamos identificar en qué fase está el refrigerante. Entonces podemos ver que esta curva está unida en sí por la línea del líquido saturado y la línea de vapor saturado. Esta línea las va a unir, por así decirlo, el punto crítico encontrado aquí. Este va a ser el punto crítico, que podemos decir que el punto crítico es el punto más alto de la campana. Pero al refrigerante, al sobrepasar el punto crítico, no es posible que se condense. Ahora vamos a ver lo que es el eje de presión absoluta. Es el que vemos aquí. Está en escala logarítmica. Y podemos representarlo por una línea horizontal. Aquí podemos observar que está de color continuo. Bueno, entonces, también en esta misma escala, también podemos observar en el eje de las abscisas que tenemos la entalpía kilogramo por kilojoule por kilogramo de refrigerante. Esta va a ser representada por una línea vertical, que podemos ver de color rosa aquí, y es denominada isoentalpía. Bueno, isoentalpía, también podemos observar aquí que tenemos lo que es la temperatura. La temperatura en estos casos va a ser constante, por lo que si fijamos un punto, como por decir 30 grados,
la línea va a seguir hasta los 30 grados, como por decir. Aquí nos damos cuenta prácticamente que el, la temperatura es la misma en, en lo que es en la línea de líquido saturado, va a ser la misma con la de vapor saturado, que va a ser la misma. También está representada por una línea horizontal, por lo que nos damos cuenta aquí. Supongamos que tenemos 0 grados. Esta línea sube hasta los 0 grados de vapor saturado y representamos como una línea horizontal, donde aquí también está en líquido saturado a 0 grados, como vemos en la imagen de acá. Ahora vamos a ver lo que es esta línea, perdón, esta línea que nosotros vemos aquí es denominada también isoterma. Ahora vamos a ver lo que es el porcentaje de vapor. En otra imagen no se representaba, pero aquí podemos observar que tenemos 0.3, 0.5, 0.8. Esto de aquí está dentro de la mezcla de vapor líquido, de los cuales nos va a representar lo que, qué porcentaje tiene de líquido y qué porcentaje está en vapor. Qué porcentaje de vapor y qué porcentaje de líquido. Entonces, como por decir un ejemplo, tenemos un porcentaje del 30%. Vemos que el 30% está proximal al, a la línea de líquido saturado, por lo que podemos deducir que va a estar en un 30% de vapor y un 70% de líquido saturado. O también podemos interpretarlo de esta manera, como el 0.8, que quiere decir 80%, está más cercana a la línea de vapor saturado, podemos deducir que está en un 80% más que líquido saturado. Ahora vamos a ver lo que... En la gráfica también podemos observar estos valores que tenemos aquí marcados con rojo, que es 0.040, 0.050. Esto quiere decir que es el volumen específico que está representado aquí, de las cuales va a estar en unidades de metros cúbicos por kilogramo, por lo que nos va a ayudar a conocer el volumen que ocupa un kilogramo de refrigerante. Se puede observar como está en línea curva. En el otro diagrama también que podemos observar que esta línea curva tiene los mismos valores aquí, los mismos valores acá. Bueno, esto nos va a ayudar a ver el volumen que ocupa un kilogramo de refrigerante que está totalmente evaporado bajo condiciones de presión y temperatura. También podemos decir que estas líneas se denominan isoporas. Bueno, para finalizar, también nos está representando lo que es nos está interpretando lo que es la entropía. La entropía son estas líneas que están inclinadas en la gráfica. Significa que no está añadiendo ni liberando calor hacia el exterior. Por lo que en este caso la entropía va a ser constante. Y si queremos fijar un punto de entropía, podemos este, colocarnos en los puntos que tenemos aquí, 121, trazamos una línea inclinada,
como acá en la imagen de acá también se puede ver las líneas de entropía que están aquí y podemos ver sus valores aquí. Se supone que cuando la entropía es constante, el proceso va a ser adiabático. Bueno, a continuación, mi compañera Nicole Bermúdez. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son diagramas de fase. Un diagrama de fase es una representación gráfica a varias presiones, temperaturas y composiciones de fase que están presentes en un mismo sistema de material. Su representación gráfica es de la presión con respecto a la temperatura. Y estos diagramas se realizan mediante condiciones de equilibrio, es decir, un enfriamiento lento, y son utilizados para entender y predecir muchos aspectos del comportamiento de los materiales. A través de estos diagramas se puede obtener información tal como la solubilidad de un elemento o compuesto en otro, la temperatura de la acción que se deja enfriar y empieza la solidificación, así como el rango de temperaturas en el que tiene lugar la solidificación. También las fases presentes a diferentes composiciones y temperaturas, y la temperatura a la que se funde o empieza a fundirse las distintas fases. A continuación, mi compañera Nicole Medina les va a hablar más sobre los diagramas de fase. Yo les voy a explicar mediante los siguientes ejemplos el diagrama de fase. Como podrán observar, aquí tenemos un diagrama de fase del agua, el cual se muestra las fronteras de transición, donde están el estado sólido, líquido y gaseoso, en función de la temperatura y la presión. Bueno, las curvas que separan las fases se denominan límites y como podrán observar están de color rojo. Bien, les voy a explicar el primer caso que tenemos aquí. El primer caso nos dice que a 100 grados centígrados y una atmósfera tenemos un equilibrio del agua en sus estados líquidos y gaseoso. El punto de aquí que está señalado se denomina temperatura de ebullición. En el caso 2, ahora tenemos que la presión se va a mantener constante, pero a una temperatura de 0 grados centígrados, el cual nos vamos a encontrar otro límite de fase, que va a estar en equilibrio con el estado sólido y con el estado líquido. Este punto se denomina como punto de congelación o fusión normal. En el otro ejemplo tenemos que, bueno, aquí nosotros podemos observar que en un momento determinado las tres curvas se encuentran y se va a presenciar los tres estados físicos simultáneamente. En este punto se lo va a denominar punto triple, ya que el agua se va a encontrar parcialmente sólido, parcialmente líquido y parcialmente gaseoso. Bien, con el ejemplo 2 tenemos ya que si tenemos una muestra de agua a una atmósfera y menos 50 grados centígrados, esta solamente se la va a presenciar en estado sólido, pero en cambio, si la misma muestra de agua aumenta la temperatura hasta 0 grados centígrados, manteniéndose constantemente gaseoso. Bien, con el ejemplo 2 tenemos ya que si tenemos una muestra de agua a una atmósfera y menos 50 grados centígrados, esta solamente se la va a presenciar en estado sólido, pero en cambio, si la misma muestra de agua aumenta la temperatura hasta 0 grados centígrados, manteniéndose constante, va a iniciar su proceso de fusión, es decir, que el estado sólido y líquido, se encuentra en estado sólido y líquido. Y por último, la última gráfica nos dice que grados manteniendo la constante va a iniciar su proceso de fusión.
Es decir, que su estado va a estar en estado gaseoso y líquido y se van a encontrar en equilibrio. Ya, también tenemos que si este de aquí, en el ejemplo 3, donde dice que si aumentamos la temperatura hasta 100 grados centígrados, manteniéndola constante, va a iniciar su proceso de ebullición. Es decir, que el estado va a estar en líquido y vapor y se va a encontrar en equilibrio. De la misma manera, si seguimos aumentando su temperatura, esta muestra se va a evaporar completamente. Y por último, en este diagrama tenemos los puntos de presión crítica y temperatura crítica. ¿A qué le llamamos la temperatura crítica? Le llamamos temperatura crítica aquella donde el agua solo se encuentra en estado gaseoso y no se puede cambiar de estado aunque aumente su presión. Y su presión correspondiente a esta temperatura se denomina presión crítica. En este caso, estamos haciendo énfasis al diagrama de fase del agua. Y a continuación mi compañera Thais que nos va a hablar acerca del otro diagrama. Bueno, yo les voy a hablar sobre los diagramas de propiedades. Estos diagramas son extraídos de las proyecciones de los planos que determinan los ejes de las llamadas superficies, presión, volumen específico y temperatura. Para comprender de forma completa el comportamiento de las sustancias puras, es necesario tener en cuenta los diagramas de propiedades, los cuales son el diagrama de temperatura versus volumen específico, o también llamado diagrama TB, el diagrama presión versus volumen específico, o también el diagrama PV, y el diagrama de presión versus temperatura, o el diagrama PT. Ok, el diagrama de temperatura versus volumen específico. Este diagrama es el que relaciona la temperatura con el volumen específico de la sustancia a través de las líneas isóbaras o de presión constante. En el diagrama se puede apreciar las tres regiones. La primera, que es la región de líquido comprimido, la región saturada líquido-vapor y la región de vapor sobrecalentado. El punto crítico es el punto donde los estados de líquido saturado y de vapor saturado son idénticos. Y el significado de BF es el volumen ocupado por el líquido, mientras que el significado de BG es el volumen ocupado por el vapor. A continuación, mi compañera Nicole Jiménez. Ya, el diagrama de presión versus volumen específico. Este diagrama relaciona la presión con el volumen específico de la sustancia a través de líneas isómeras o una temperatura constante. Este diagrama se diferencia del diagrama de temperatura versus volumen específico debido a que la línea que era de presión constante pasa a ser línea de temperatura constante, que es la que vemos aquí. Y esta misma línea va a descender de izquierda a derecha, mientras que en el diagrama de temperatura versus volumen específico va a ascender. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos considerar que en un cilindro émbolo que contiene agua a 1 megapascal y temperatura de 150 grados centígrados, disminuye la presión mientras quitemos las pesas del émbolo. Esto permite que el agua intercambie calor. Y a medida que la presión disminuye, el volumen va aumentando, alcanzando la presión crítica, que es de 0.4762 megapascales. A esa temperatura, el agua va a comenzar a hervir. En este proceso, la presión y la temperatura van a permanecer constantes, mientras que el volumen va aumentando. El diagrama de presión versus temperatura. También se la conoce como diagrama de fases, ya que es posible reconocerlas porque están separadas por 3 líneas. Estas 3 líneas convergen en el punto triple que está aquí,
siendo el estado en el cual las tres fases de una sustancia pueden coexistir en equilibrio. Y en este estado también se pueden tener líquido, hielo o vapor al mismo tiempo. Estas tres regiones están limitadas por la curva de sublimación, fusión y vaporización. El sistema se encuentra sometido a una presión y tiene una baja temperatura. Por ejemplo, si una sustancia se encuentra en fase sólida, y se agrega una energía, va a alcanzar la temperatura del punto de fusión. Y si se sigue agregando más energía, puede transformar toda la sustancia del estado sólido al estado líquido. Ya. Y si continuamos agregando más energía, podemos llegar del estado sólido al estado de vapor gaseoso. En este diagrama se muestra que existe una presión y su correspondiente temperatura, en la cual las tres fases coexisten en sólido, líquido y gaseoso, en el punto triple que ya hablamos previamente. Ya. Y el punto crítico indica el valor máximo de temperatura y presión del líquido más vapor. Ya, estas son las referencias bibliográficas que utilizamos en la investigación. Muchas gracias.